Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1. Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? Vamos a leer Efesios 1, versículo 1 al 2. Dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, cuando aquí Pablo dice a los santos, ahora bien, Pablo no se refiere al niño de Atocha, al santo niño de Atocha. No quiere decir al santo Toribio o al santo Antonio de Pauda. A lo que aquí Pablo se refiere a los creyentes que han creído en Jesús, a las personas que han vuelto a nacer, que han reconocido a Jesucristo solamente como el único Salvador y mediador entre Dios y el hombre. Pablo aquí se refiere a personas que han sido apartados por Dios, que han sido cambiados y renovados por Dios, por el poder de su palabra. A eso se refiere aquí Pablo. Y esto significa a las personas que se han apartado también del pecado, digamos de los malos hábitos, de la tomada, de las drogas. Personas que Dios ha tomado y las ha cambiado para ahora ser consagrados para Dios, para ahora ser apartados para Dios, para ahora hacer la voluntad de Dios. A eso es a lo que Pablo se refiere, a los santos. No quiere decir que esté hablando en un término, digamos, de una estatua o de algún santo que hay en alguna religión, sino que él está hablando a personas que están vivas, a personas que todavía tienen conciencia. A eso se refiere Pablo cuando él dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que él no se refiere a ninguna imagen, ni a alguna estatua hecha por manos de hombres. Ahora, esos son los herederos de la vida eterna. A estos Pablo les está hablando. Veamos qué dice en el versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora lo que él dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que cuando estabais muertos? Es como dije, muchos no van a entender. Bueno, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 27, Dios dice esto. Dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Eso se lo dijo Jesús a los saduceos, a un grupo sectario, también conocidos como los sadoquitas, descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. En Marcos 12, 18, ellos dijeron que la resurrección ya no existía, que ya no había resurrección, y por eso es que Jesús les dice a ellos que Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Porque cuando Dios viene a una vida, Dios va a transformar a una vida. Cuando una persona está, digamos, sumergido, muerto en sus delitos y pecados, que está constantemente pecando, constantemente practicando el pecado, esa persona está muerta espiritualmente. Pero Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios que da vida. Dios, aquel que está sin esperanza, aquel que está en ansiedad, aquel que está en depresión, aquel que siente que ya su vida no tiene sentido, Dios viene a esa persona y Dios le da vida. Jesucristo viene y le da vida, y vida en abundancia. A eso nos referimos cuando dice que hemos sido llevados de muerte a vida. Estábamos muertos. Pablo le está hablando aquí a creyentes que han creído verdaderamente en Cristo Jesús y que se han apartado del pecado,
que ahora son consagrados para Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo les está recordando a los de Éfeso que Dios los había resucitado espiritualmente hablando, dándoles vida cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Al igual que el desfibrilador al corazón le da vida cuando alguien tiene un paro cardíaco, un ataque del corazón, les da vida. Cristo, así, de igual manera, da vida. Y mis hermanos, este versículo derriba el argumento del libre albedrío. Este versículo derriba el creer que una persona pecadora puede darse vida a ella misma. Derriba el creer que el ser humano pueda elegir a Dios. Derriba el creer que una persona muerta en delitos y pecados puede elegir la salvación. Porque aquí dice claramente que Dios nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestra maldad, en nuestros pecados. Dios a través de Cristo Jesús. Él nos dio vida, no nosotros mismos. Eso es imposible. Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso aquí está diciendo el apóstol Pablo, que la humanidad está descarriada, que la humanidad está sumergida en el pecado, que la maldad está atascada en sus delitos y pecados, en los deseos de su propia carne. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esa es la verdad. El ser humano vive la vida haciendo cosas que a Dios no le agradan y solamente está haciendo y viviendo esta vida erróneamente, equivocado. Y no hay quien busque a Dios. No hay quien desee su palabra. No hay quien quiera ir a la iglesia. No hay nadie hasta que Dios viene y cambia una vida. Esa persona después viene de muerte a vida y tiene un deseo de conocer a Dios. Tiene el deseo y hambre y anhelo de conocer a Dios. Porque el pecado, el ser humano es nacido del pecado. Mis hermanos, oyentes, amigos que escuchan, un cadáver es incapaz de responder al llamado de un ser vivo. Un cadáver es incapaz de darse vida a sí mismo. Si una persona en ese estado es capaz de obedecer al llamado de Dios, entonces ¿por qué vamos a orar por los perdidos? Por eso es que nosotros cuando miramos a alguien en necesidad, miramos a alguien que no cree en Dios o que solamente vive alguna religión, por eso es que nosotros oramos que Dios cambie su corazón. Por eso es que nosotros estamos orando constantemente de que Dios haga la obra en su corazón. Porque esa persona no puede darse vida a él mismo. Esa persona no puede elegir a Dios. Esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Por eso es que uno ora para que Dios cambie el corazón de aquel que está muerto espiritualmente. Dios es quien da vida. Dios es quien resucita espiritualmente hablando. Cuando una persona está perdido, cuando una persona está sin esperanza, nosotros oramos para que Dios cambie su mente, para que Dios cambie la vana manera de vivir de ese ser humano. ¿Por qué es que oramos? Porque una persona no puede darse vida. Una persona no puede elegir a Dios. No hay quien busque a Dios. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí Pablo, otra vez, les dice, les recuerda a esos creyentes que Dios les había dado vida a ellos cuando estaban muertos en su maldad, en la cual andaban en otro tiempo. Cuando andaban en otro tiempo. Y sigue diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo se asocia con el reino de Satanás.
El estilo de vida sin Cristo es propio de los caminos del diablo. Una persona que camina, que vive sin Cristo, está caminando en los caminos de Satanás. Está viviendo conforme a la voluntad al príncipe de este siglo. Una persona sin Cristo va directamente al infierno, va caminando bajo la ira de Dios. Aunque digas ser una buena persona, aunque digas que no le has hecho ningún mal o daño a nadie, aunque defiendas una religión y sigas viviendo en pecado sin Cristo, estás caminando en el camino del diablo. Y ese espíritu opera en aquellos que rechazan la palabra de Dios. Pablo les dice, así mismo estaban ustedes, así mismo caminaban ustedes en aquel tiempo antes de que Dios les diera vida, cuando estaban muertos en sus pecados. Así es como ustedes andaban. Y hoy en día hay personas que les hablamos de la palabra, pero sabemos que no somos nosotros quien nos va a cambiar, sino que debemos de esperar en Dios. Dios es quien cambia. Hay personas que viven bajo su voluntad de ellos y no viven bajo la voluntad de Dios. Existen personas que dicen, la palabra de Dios es lo máximo. Jesús es mi Señor, pero viven lo contrario a lo que Dios manda. Hay muchas personas que traen, digamos, una imagen colgada en el cuello. Hay personas que se tatúan aún también una cruz o una imagen religiosa. Pero ¿cómo es la manera en cómo ellos viven? ¿Cómo es que ellos están viviendo realmente? ¿Se están consagrando para Dios? ¿Están buscando a Dios? ¿Están siendo limpios por la palabra, por las escrituras? No, porque solamente creen en algo, pero no viven en lo verdadero. No viven lo que la palabra de Dios manda. Hay personas de esa manera, pero lo hacen porque están en la ignorancia. No conocen a Dios. No hay quien busque a Dios. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pablo también le recuerda que ese mismo espíritu operaba en ellos tal y como en los demás, cuando vivían en otro tiempo en los deseos de su carne. Y los deseos de la carne es vivir para satisfacer tu ego. Los deseos de tu carne es para satisfacer tu ego, tu propia voluntad y tus propios deseos, sin nunca tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Eso es vivir o andar en la carne, en los deseos de la carne, siempre buscando deleitarte en las cosas malvadas que haces y no en las cosas de Dios. Eso es el deseo de la carne. Y Pablo les está recordando a ellos, así cuando ustedes estaban viviendo la vida, solamente complaciendo su carne, sus deleites, ahí es cuando Dios les dio vida a ustedes y los cambió. Pero la voluntad de Dios, dice en Romanos 12:12, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ahora al practicar esto se convierte en algo, un producto o algo hecho que es una obra. Entonces las obras de la carne serán manifiestas. Cuando vives en los deseos de tu carne, todo esto va a ser manifiesto. Porque aún la palabra de Dios dice, nos muestra cuáles son las manifestaciones de los deseos de la carne. En Gálatas 5, versículo 16 al 21 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen, sino que hay una lucha, hay una batalla entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada persona que está viviendo sin Dios, cada persona que va caminando en el camino del diablo, bajo el deseo de su carne, no va a heredar el reino de Dios. No tendrá vida eterna. Aquel que practica el pecado constantemente y está sin Cristo, no va a heredar el reino de Dios. Aquel que que manifieste todo eso, lo que hablamos aquí, no van a heredar el reino de Dios. No habrá vida eterna para esa persona que viva de esta manera, complaciendo el deseo de su carne. Queridos hermanos, amigos y familiares, en este momento algunos de ustedes están caminando bajo la ira de Dios. Muchas personas, mucho ser humano está caminando bajo la ira de Dios en este momento. Muchas personas en este momento tienen algo en su corazón. Muchas personas en este momento están emborrachándose, están practicando drogas, están practicando la inmoralidad, aún también que Dios aborrece. Y estando haciendo esto, están caminando bajo la ira de Dios. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Es decir, si tú mueres en este instante, en tus delitos y pecados sin Cristo, tú irás directamente al infierno. Si no has visto a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador y mueres en pecado sin haberte arrepentido, tu alma irá al infierno. Ya no habrá vuelta atrás. Ninguna oración, ningún rezo, ningún novenario, ninguna misa, ningún diezmo, ninguna ofrenda que tú puedas dar te puede salvar de la ira de Dios. Te podrá salvar del castigo eterno que Dios tiene preparado para Satanás y sus demonios. Hebreos 9:27. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Después de esto al juicio. No dice, irán al purgatorio y tus familiares pagarán algunas indulgencias para purificarte para que puedas ser salvo. No, la palabra de Dios nunca habla del purgatorio. No habla de que tus familiares pueden rezar, pueden hacer un novenario o tales cosas para que seas purificado, limpio y ante Dios vayas como un santo y después Dios te va a otorgar la salvación. No está diciendo eso, sino que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Después de esto al juicio. Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Nadie lo puede engañar. Hasta lo más íntimo o el pecado más oculto que tengas tú en tu corazón, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe qué es lo que tú practicas a escondidas. Aunque te quieras esconder, aunque hagas cosas detrás de la puerta de tu habitación, Dios conoce cada mala obra que tú haces. Dios conoce, Él sabe qué es lo que tú estás practicando literalmente. Aún los pensamientos, aún algún sentimiento que tengas tú de envidia, Dios sabe perfectamente lo que piensas, lo que sientes, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Él aún lo sabe de antemano. Versículo 4. Dice el 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, le dice Pablo. Ustedes eran hijos, estaban bajo la ira de Dios. Pero dice el versículo 4, pero Dios, a pesar de que estaban muertos, a pesar de que iban en otro camino, en otra corriente,
conforme a la voluntad de ustedes, de su propia carne, practicando el pecado. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora aquí todo cambia. Aquí Pablo describe al Dios de ira. Pablo describe al Dios que juzgará a los vivos y a muertos, al Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra, al Dios que eliminó casi a toda la humanidad en el diluvio. Dice Pablo que Él es un Dios de misericordia y de gran amor en que nos amó. Un Dios que castiga, un Dios que aborrece la maldad, un Dios que aborrece el pecado, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Con que nos amó. ¿A quiénes? A los que estaban muertos, a los que no querían nada con Dios. Yo estaba de esa misma manera. A mí habían personas, incluso hermanos de la iglesia con los que me congrego ahorita, venían y me hablaban a mí. Yo no quería nada con Dios. Yo en mí pensaba que no era importante ir a la iglesia o leer la palabra, leer la Biblia. Pero eso uno hace por ignorancia. Porque uno no sabe, porque uno no ha sido renovado, no ha sido cambiado por Dios. Pero hasta que Dios llega a una vida, a un corazón, Dios lo cambia, Dios lo transforma y Dios renueva esa mente. Así que de andando, haciendo la voluntad de uno mismo, uno conoce al Dios de la Biblia y uno empieza a hacer la voluntad de Dios. Uno limpia a dejar la maldad. No porque uno pueda por sí mismo, sino porque Dios lo capacita. Aquel que ha creído en Cristo Jesús, aquel que se ha arrepentido de todo corazón, Dios le da las herramientas para que Él se santifique. Dios nos da las herramientas para perseverar. Dios es quien mantiene a aquel que ha sido tomado de muerte a vida, aquel que estaba muerto y ahora está vivo en Cristo. Dios lo capacita, Dios lo ayuda atravesando a veces aflicciones, a veces atravesando momentos difíciles que uno ya no quiere caminar, porque cuando uno viene a Cristo, la cosa no es, digamos, color de rosa, sino que se va a levantar, digamos, pensamientos y van a surgir luchas espirituales en uno. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Dios nos ayuda. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aún estando, es la tercera vez que dice esto Pablo, aún estando nosotros muertos, Él se incluye también. Pablo también se incluye en esto, porque él estaba muerto antes de conocer a Cristo. Él antes perseguía a la iglesia, él antes perseguía a los cristianos, él los quería encarcelar, él fue aún también testigo de la muerte del joven Esteban cuando fue apedreado. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Oh, mis hermanos, a nosotros es a quien Dios le ha dado vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Y Pablo les dice, si son salvos es por pura gracia. No es porque ustedes decidieron ser salvos. No es porque ustedes decidieron seguir a Cristo, sino porque Dios les dio vida. Aun cuando estaban muertos, Dios mostró su gran amor con quien nos amó. Versículo 6. Y juntamente con Él, juntamente con quién, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente Él nos resucitó cuando estábamos muertos, hablando espiritualmente, no literalmente. Él nos resucitó. Porque aún Cristo vino a esta tierra, Cristo caminó, Cristo levantó a discípulos, Cristo fue un maestro, Jesús, pero muchos no le creyeron que era el Mesías, y por eso los suyos
¿qué fue lo que hicieron? Quisieron arrestarlo, trataron de matarlo, aún también lo arrestaron, fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Así como Él resucitó, Él nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, estando atascados en el pecado, en la maldad, practicando muchas cosas que a Dios no le agrada. Juntamente con Cristo nos resucitó, juntamente con Él. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo les aclara algo más, algo que sucederá en el futuro, pero lo dice en un término presente, como si ya estuviera pasando, como si ya estuviéramos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pablo les está diciendo, esto fue predestinado, esto se nos ha sido prometido, que Dios nos va a sentar a nosotros con Cristo en los lugares celestiales, en la vida eterna. Pero ¿para qué hizo esto Dios? ¿Por qué es que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Por qué es que Él lo hizo? ¿Será que Él lo hizo por nosotros mismos? ¿Será que nosotros merecíamos o merecemos la gloria? ¿Por qué es que Él lo hizo? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Nosotros. ¿Para qué? Para que Dios mostrare, dice ahí, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Dios lo hizo para mostrar las abundantes riquezas de su propia gloria, de su propia gracia. Fue para que Él sea glorificado, no nosotros. Fue para la gloria y honra del Dios vivo, que es un Dios de vivos y no de muertos. Fue para mostrar su misericordia, fue para mostrar su grande y infinito amor. Por eso es que a Él le plació desde antes de la fundación del mundo escogernos para salvación, darnos la vida eterna. Mis hermanos, solo mediante Cristo Jesús fuimos amados, justificados, reconciliados y salvos, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Romanos, capítulo 5, versículo 7. Dice de esa manera: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que está diciendo aquí Pablo es que ¿será posible que un ser humano pueda dar su vida por otro ser humano? ¿Por un pecador? ¿Será que tú puedas dar tu vida por alguien que ha violado a una niña de 2 años? ¿Será que tú estuvieras disponible para ser crucificado en una cruz por alguien que ha matado a su abuela, para alguien que ha golpeado a su niño de 6 meses brutalmente hasta matarlo? ¿Será que tú seas posible de morir por alguien así para que sea salvo? Eso fue lo que Cristo Jesús hizo por los creyentes, por los que estaban muertos, pero ahora están en vida. Es imposible que alguien haga esto. Nadie puede hacer esto, lo que hizo Cristo Jesús. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros
Dice, en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo fue y Él se dejó crucificar por nosotros. Él derramó su sangre tan preciosa por los pecadores. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por la sangre de Jesús es que somos justificados. Por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que no ha sido renovado, alguien que no ha sido justificado, alguien que no ha sido tomado de muerte a vida, esa persona se constituye enemigo de Dios. No todos son hijos de Dios. Sí, todos somos una creación de Dios, somos criaturas que Él ha hecho. Pero no todos son hijos de Dios como muchos piensan. ¿Por qué? Porque sus obras son manifiestas y se puede ver, digamos, literalmente. Es obvio cómo es que mucha humanidad está viviendo en esta hora. Hay personas que rechazan a Dios, que no creen en Dios. Y hay personas que culpan a Dios por todo. Tal y como yo lo hacía cuando yo era un ateo, que yo no creía en Dios. Porque cada ateo es igual, cada ateo hace lo mismo. El ateo dice, ¿por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué permite que niños de 2 años sean abusados? ¿Por qué permite que los inocentes, que las personas que no hacen nada mal, ¿por qué permite Él que sufran? Por causa del pecado, por causa de Adán y Eva. Desde ahí es que nosotros ahora heredamos el pecado natural. El pecado de Adán y Eva, que cuando ellos desobedecieron a Dios, toda la humanidad ahora está bajo condenación. Pero, ¿qué dice Pablo? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No todos han sido reconciliados con Dios. No porque tú creas o vivas en alguna religión o te digas que eres cristiano, tú no has sido reconciliado con Dios hasta que tú hayas nacido de nuevo, hayas sido tomado por el poder de Dios, por el poder de su palabra, de muerte a vida. Cuando tu mente cambie, cuando dejes el pecado, cuando ya no te deleites en él, es que después tú serás un hijo de Dios. Porque ahorita solamente eres creación. Cuando una persona que se dice ser cristiano y cuando le habla la palabra de Dios y la rechaza, es evidente, es una evidencia que no eres hijo de Dios. Eres solamente criatura, pero estás caminando bajo la ira de Dios. Y si mueres en este momento, ¿a dónde va a ir tu alma? Si no te has arrepentido, si no has visto a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, ¿a dónde va a ir tu alma? ¿Al infierno o al cielo? ¿A la presencia de Dios o a la presencia de Satanás y sus demonios? Versículo 8 de Efesios 2 dice de esa manera. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí les está diciendo Pablo, no son ustedes salvos porque ustedes han hecho algo. No son ustedes salvos porque ustedes se merecieron ser salvos. No son ustedes salvos porque ustedes hicieron alguna obra de caridad o algo y eso les otorgó la salvación. No, está diciendo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dios es quien da la fe,
Dios es quien da el arrepentimiento. Él es quien concede el arrepentimiento. Y esto es un don de Dios. Por eso es que somos salvos. Mis hermanos, somos salvos por gracia. No porque éramos merecedores de la salvación, no. Nadie buscaba a Dios. Dios nos encontró. Dios nos llamó. Dios transformó nuestras vidas. Él nos quitó el velo que nos tenía cegados completamente por causa del pecado. Y ahora hemos sido trasladados de muerte a vida. Ahora por eso es que vivimos en Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No basta con decir yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón. No basta con eso. Porque muchos hacen la confesión de fe. Muchos hacen una oración. Pero a veces no hay frutos. A veces no hay evidencia de que esa persona ha sido transformada. No por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos, amigos, familiares, no existe nada que tú puedas hacer para ser salvo. En tus manos no está la salvación tuya. No existe tal cosa como un proceso o un método para ser salvo. No hay un proceso. Porque en la Biblia vemos claramente que cuando alguien quería ser bautizado al instante. Cuando la palabra se le predicaba, esa persona era transformada de inmediato y creía. Mucha gente está buscando los pasos para la salvación. Un ejemplo de esto es el Islam, una religión. El Islam, según el Islam, dice que si uno puede obedecer los 5 pilares, la salvación se le es otorgada. Ahí son obras del ser humano. Puesto que la idea de un proceso paso a paso a la salvación es atrayente. El catolicismo romano tiene sus 7 sacramentos también. Tienen rituales que piensan que ellos pueden hacer algo para obtener la salvación y no es así. No hay método, no hay un proceso, no hay paso por paso para ser salvos. No existe tal cosa. Varias denominaciones cristianas agregan el bautismo, la confesión de fe en lo público, el apartarse del pecado, el hablar en lenguas o de hacer milagros de tales cosas como pasos para la salvación. Pero la Biblia solo presenta un paso a la salvación. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente es suficiente con creer. Es suficiente con creer que Cristo Jesús murió y resucitó por el poder de Dios. No hay proceso, no hay paso, no hay un tiempo que nosotros podamos hacer para que alguien sea salvo. Versículo 10. Porque somos hechura suya, dice Pablo. La palabra hechura en el original griego es poema, una obra de arte. Eso significa que tú y yo, mi hermano, somos obras de arte de Dios. Somos una obra de arte de Dios. ¿Qué más precioso arte? La de nuestro Dios poderoso, de poder tomar a un ser pecador, miserable, rebelde, aborrecedor de Dios y crear una arte buena, agradable y perfecta para su gloria y para buenas obras. Qué gran Dios tenemos, hermanos. Porque dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no basta con tan solamente decir soy cristiano. Porque aun cuando Dios nos toma de muerte a vida, cuando Él nos da vida, estando muertos en nuestros pecados, dice que Él nos ha hecho hechura suya.
creados en Cristo Jesús, no en una religión, no en una tradición. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si te dices ser cristiano y tus obras son malas y no son buenas, no has sido tú cambiado por el poder de Dios. No has sido traído de muerte a vida. Porque con la salvación que Dios da, Él también nos da las buenas obras. Él también preparó esto de antemano para que nosotros, los creyentes, anduviésemos en ellas. Anduviéramos, hermanos, en obras buenas de santificación, de obediencia, consagrados para Dios, apartados de las cosas del mundo, apartados del pecado. Todo lo que le quita la gloria a Dios, Dios quiere que andemos en obras buenas. Así que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de salvación y no de perdición. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de vida eterna. Pero aquel que no está en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Hemos sido tomados de muerte a vida. Hemos sido reconciliados por el poder de Dios. Así que mi hermano, que escuchas, dale gracias a Dios porque Él te ha dado vida y una vida en abundancia en Cristo. Démosle gracias a ese Dios que nos ha cambiado, porque si no hubiera llegado Dios a nuestra vida, ¿qué sería de nosotros? ¿O qué sería de nuestros matrimonios? ¿Qué sería de nuestros hijos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestro hogar? ¿Qué sería de nosotros en Cristo? Si Dios nos hubiera dejado en muerte, por gracia Él es quien nos tomó de estando muertos y nos ha dado vida en Cristo. Por gracia sois salvos. Y no por obras, para que nadie se gloríe de lo que uno hace. Vamos a orar. Oh Señor, bendito Dios poderoso, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Porque aún, Señor, hemos hablado aún también del infierno, de la vida eterna del cielo, Señor. Porque es necesario hablar de estas cosas para que todo aquel que escuche, Señor, sea renovado y se dé cuenta, Señor, y sea confrontado de su pecado, de su maldad, bendito Dios, Señor. Pero te damos las gracias porque en esta hora tu palabra fue, Señor, predicada. Y te pido, Señor, que todo aquel que escuchó este mensaje, Señor, que atesoren esta palabra y que, Señor, ellos quieran vivir más consagrados, más, Señor, santificados, Señor, apartados del mal para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta hora. Gracias porque tu palabra, Señor, es lo máximo. Tu palabra, Señor, cambia a todo aquel que vive en pecado. Tu palabra es como un espejo, Señor, que le deja ver la maldad a aquel oyente. Oh, Señor, y ellos vienen a tus pies arrepentidos, Señor. En esta hora, haz eso. Que vengan corazones arrepentidos ante tus pies y ellos, Señor, solamente puedan reconocer y ver a Cristo Jesús como el único que le puede, Señor, dar la vida eterna a aquel que no está en Cristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hora, y que la gracia del Señor esté con todos ustedes.